Pero señor, está Hay provocando episodios que pánico uno entre la recuerda gente. y hay episodios que se convierten en un punto de inflexión emocional del que ya no se regresa igual. Bursting Point, episodio 19 de Robotech. Emitido originalmente el 11 de marzo de 1985, fue uno de esos momentos donde entendimos que el dolor puede quebrar a un hombre, pero también puede forjar a un líder. Y si este tipo de recuerdos también viven dentro de ti, quédate en VHS Retro, porque aquí no solo revivimos series, revivimos lo que nos hicieron sentir cuando éramos niños, con el corazón listo para estallar de nostalgia. La herida por la muerte de Roy Fokker seguía abierta. No había pasado suficiente tiempo, ni suficiente guerra, como para que el vacío dejara de sentirse en cada rincón del SDF-1. Pero algo había cambiado. El silencio ya no era solo duelo, era antesala de transformación. Rick Hunter sube a su Veritech con una expresión distinta. No era la rabia descontrolada del dolor reciente, era una determinación contenida, profunda, casi silenciosa, como si hubiera tomado una decisión sin decirla en voz alta. Los Centraedi avanzan en formación de ataque bajo el mando de Breetai y Exedore. La amenaza era abrumadora, escuadrones enteros descendiendo como una tormenta metálica sobre la defensa humana. Y ahí, en medio de esa inmensidad hostil, Rick despega. No como aprendiz, como heredero. Las comunicaciones del puente se llenan de órdenes tácticas. Lisa Hayes coordina la defensa, el escuadrón Skull entra en combate, y por primera vez desde la pérdida de Roy, sentimos que la unidad volvía a latir con fuerza. Entonces, escuchamos esa orden firme que marcó el tono del episodio. Rick Hunter regresa inmediatamente. Esa es una orden. No era solo autoridad militar, era preocupación humana, pero Rick responde con una voz distinta a la de otros episodios, más grave, más segura. No puedo, tengo que hacerlo. No hablaba desde la imprudencia, hablaba desde el compromiso. La batalla escala con violencia. Rick ejecuta maniobras imposibles, atraviesa formaciones enemigas, dispara con precisión quirúrgica, cubre a compañeros en riesgo. Cada movimiento parecía una lección aprendida bajo la tutela de Roy. Cada giro, un homenaje silencioso. Cuando varios cazas aliados quedan atrapados en fuego cruzado Centraedi, Rick rompe formación, pero no por desobediencia impulsiva, sino por valentía calculada. Se lanza directo al enjambre enemigo, dispara en ráfagas limpias, abre un corredor de escape mientras explosiones iluminan el vacío. Su Veritech atraviesa la nube de restos intacto, victorioso. ¿Recuerdas esa descarga de orgullo al verlo pelear así? ¿Ese instante donde sentiste que Roy seguía volando a su lado? El clímax llega cuando Rick enfrenta a un comandante Centraedi en combate directo. La diferencia de tamaño era brutal, la potencia de fuego abrumadora, pero Rick usa velocidad, inteligencia, precisión. No pelea con rabia, pelea con propósito. Tras una maniobra descendente arriesgada, logra colocarse en punto ciego, dispara, y la nave enemiga estalla en silencio espacial. No hay grito de victoria, solo respiración agitada dentro de la cabina. Había ganado, pero entendiendo el costo de ganar, la flota enemiga inicia retirada, el SDF-1 resiste, la defensa humana se mantiene firme, y cuando Rick regresa a la nave, con su casa marcado por la batalla, su mirada ya no es la del chico que lloraba la pérdida de su mentor, es la de un piloto que acaba de cruzar su propio punto de ruptura, y no se rompió, se convirtió. Ese era el verdadero Bursting Point, no el estallido de la ira, sino el nacimiento de un líder forjado en dolor, pero sellado en victoria. Dime, ¿también sentiste que ese día Rick dejó de ser aprendiz? ¿También entendiste que la mejor forma de honrar a Roy era seguir peleando con su legado? La victoria había llegado, pero no llegó envuelta en euforia, ni en gritos de celebración infantil, ni en esa sensación ligera que uno esperaba después de ver al enemigo retirarse. Llegó pesada, profunda, con ese silencio que solo existe cuando todos entienden que lo ocurrido fue más grande que una simple batalla. Cuando Rick Hunter aterriza su Veritech en el hangar del SDF-1, los técnicos corren a asegurar la nave. Las plataformas se iluminan. Las grúas magnéticas entran en acción, pero nadie habla. Lo observan descender de la cabina como si estuvieran viendo a alguien regresar de un lugar del que no todos vuelven iguales. Recuerdo esa caminata, el eco metálico de sus botas resonando entre los cazas alineados. Antes, Rick habría sonreído, habría buscado la aprobación de Roy, habría hecho algún comentario torpe para aliviar la tensión, pero esa vez no. Caminaba erguido, sereno,
con la mirada firme de alguien que había entendido el peso de pilotar para algo más grande que sí mismo. No era arrogancia, era responsabilidad. Claudia Grant lo observa desde la distancia. Sus ojos aún cargaban el duelo por Roy, pero en su expresión había algo nuevo. Orgullo, un orgullo silencioso, maduro, casi maternal, porque ella sabía lo que significaba volar junto a Fokker, y sabía también que Rick había honrado ese legado en combate real. En el puente de mando, la atmósfera reflejaba la misma transformación. Las consolas seguían activas, las alarmas aún parpadeaban, la guerra no se detenía, pero el aire ya no estaba dominado por la pérdida, estaba sostenido por la resistencia. El capitán Henry Global recibe el informe de retirada Centra-Eddy. Su voz grave mantiene la compostura que define a los comandantes que han sobrevivido demasiado, y entonces pronuncia una frase que selló el tono emocional del momento. La misión continúa. No era una orden fría, era una declaración de supervivencia colectiva. Seguían en pie. Lisa Hayes revisa los reportes tácticos. Líneas de datos desfilan frente a sus ojos. Daños, pérdidas, maniobras registradas. Y cuando el nombre de Rick aparece encabezando la defensa exitosa del Escuadrón Skull, permite que una leve sonrisa rompa su disciplina. No una sonrisa romántica, una sonrisa de confianza, porque ella también había visto el cambio. Había enviado a un piloto al combate y había recibido de regreso a un líder. Horas después, lejos del ruido operativo, vemos a Rick solo, de pie frente a uno de los ventanales del SDF-1, observando el espacio profundo. Ese mismo espacio donde había combatido, donde había estado al borde del colapso emocional y donde eligió transformarse en lugar de quebrarse. Ahí es donde el legado de Roy vuelve a sentirse con más fuerza, no como ausencia, sino como guía, porque había palabras que Roy repetía casi como filosofía de vida. Un piloto de combate nunca abandona a sus compañeros. Antes era una regla táctica, ahora era un principio existencial. Rick entendía que no se trataba solo de cubrir a otros en batalla. Se trataba de no abandonar su propio crecimiento, su deber, su propósito. Las consecuencias inmediatas de esa victoria empezaron a sentirse en gestos pequeños, pero profundos. Pilotos que ahora buscaban su aprobación antes de maniobrar, técnicos que lo saludaban con respeto renovado, superiores que confiaban en su criterio en combate. El vacío de Roy no había desaparecido, pero ya no era solo dolor, era motor, era impulso, era legado activo dentro del Escuadrón Skull. Y nosotros, del otro lado de la pantalla, también lo sentimos. Ese orgullo silencioso que solo aparece cuando ves a alguien levantarse después de caer emocionalmente. No celebrábamos solo la retirada enemiga, celebrábamos que Rick había encontrado la fuerza para seguir adelante. Dime, ¿también sentiste que ese fue el momento donde el escuadrón volvió a sentirse completo? ¿También entendiste que la victoria no borraba la herida, pero sí le daba sentido? Si ese recuerdo también te acompaña después de tantos años, quédate cerca, porque lo que vino después no solo expandió la historia, la convirtió en un legado que aún hoy sigue latiendo en la memoria de quienes la vivimos en su primera emisión. La victoria de aquel combate no terminó cuando los Centra-Eddy se retiraron, ni cuando los cazas regresaron al hangar, ni siquiera cuando el informe final quedó archivado en los registros del SDF-1, porque hay triunfos que no se miden en enemigos destruidos, sino en lo que despiertan dentro de quienes sobreviven. Después de Bursting Point, la historia de Robotech empezó a sentirse distinta, más amplia, más profunda, casi como si la serie hubiera cruzado, junto con Rick Hunter, su propia línea de madurez narrativa. Rick ya no era el piloto que reaccionaba, era el que anticipaba, el que tomaba decisiones sabiendo que otros vivirían, o morirían, según sus órdenes. El Escuadrón Skull empezó a moverse con otra sincronía, no solo táctica, emocional. La sombra de Roy Fokker seguía presente, pero ahora como inspiración, no como herida abierta. Cada maniobra exitosa, cada formación perfecta, cada misión cumplida, parecía susurrar que el legado seguía vivo en quienes continuaban volando. La serie también comenzó a expandir su mirada más allá del frente de batalla. Los Centra-Eddy dejaron de ser solo gigantes enemigos. Empezamos a ver su desconcierto ante la cultura humana, su fascinación por la música, su incapacidad para comprender emociones que para nosotros eran naturales. Ese contraste elevó el conflicto. Ya no era solo guerra, era encuentro de civilizaciones. Y en medio de ese choque, Rick representaba algo más grande que un piloto de combate. Representaba la humanidad que resistía, que protegía, que encontraba belleza incluso en medio del conflicto.
Ahí resonaba una de las frases que definieron el espíritu de la serie. Debemos proteger esta cultura. Es lo que nos hace humanos. No era un diálogo aislado. Era el corazón temático de toda la obra. Porque mientras las batallas crecían en escala, también lo hacía el valor de aquello que defendían. La música de Lin Min Mei, los festivales dentro de la nave, los pequeños momentos de paz que hacían que la lucha tuviera sentido. La evolución narrativa de Robotech se volvió inevitable. Las decisiones empezaron a tener consecuencias irreversibles. Las pérdidas pesaban más. Las victorias sabían a sacrificio. Y Rick, ya consolidado como líder, navegaba ese equilibrio entre deber militar y humanidad emocional. No era invencible, era resiliente. Y ese matiz fue lo que convirtió a la serie en algo que trascendió su época. Para muchos de nosotros, dejó de ser una caricatura de robots. Se volvió memoria emocional permanente. Un relato sobre crecer demasiado pronto, sobre cargar responsabilidades antes de tiempo, sobre entender que proteger a otros también implicaba renunciar a partes de uno mismo. Dime, ¿también sentiste que la serie creció contigo? ¿Que cada arco posterior tenía más peso que el anterior? ¿También recuerdas el momento exacto en que entendiste que Robotech hablaba de guerra, pero también de identidad, de cultura, de lo que significa ser humano? Porque ese es el verdadero legado que nació después de Bursting Point. No solo la consolidación de Rick Hunter, sino la madurez definitiva de una historia que acompañó a toda una generación hasta la adultez. Y antes de seguir, gracias de verdad por quedarte conmigo hasta aquí. Sé que estos recuerdos pegan fuerte, pero también curan bonito. Si quieres que sigamos desenterrando joyas y heridas de infancia con gusto culpable, sígueme en VHS Retro, que aquí el mando a distancia lo tienes tú, y la nostalgia la ponemos entre los dos.